reunión y vamos a compartir esta. Muy bien. Entonces les decía que vamos a hablar sobre depreciación permítanme. Depreciación de activos fijos. Muy bien. Cuando hablamos de depreciación de activos fijos, nos referimos a un tema recurrente en las empresas y que hay que contabilizar de manera permanente o de manera periódica, mejor, a través de ajustes, a través de un comprobante de ajustes que se debe hacer como mínimo de manera mensual. Es decir, en el año tendríamos que estar haciendo 12 veces esos ajustes. ¿Por qué? Porque es un proceso que se debe causar de manera mensual. Ahora vamos a entender qué son los activos fijos, ¿cierto? A ver. Activos fijos lo entendemos como recursos apreciables en dinero, pero recursos tangibles, apreciables en dinero que están bajo el control de la empresa. Tengo aquí algunos inconvenientes con este teclado que voy a tratar de solucionar de manera inmediata. Bueno. Se bloqueó cuando menos lo esperaba. Vamos a ver. Recursos tangibles apreciables en dinero.
Profe, Sí, yo iba a hacer una recomendación, sí. pues no es necesario ahí ya organizar la ortografía, nosotros ya más, o sea, nosotros le subentendemos lo que quiere decir ahí Bueno, por no, sí. lo que pasa es que sí me va a tocar es cambiar de teclado. Permítame entonces Sí. No, un tranquilo. momentico. Sí, porque es que este tecladito es el que me está como vacilando. Un momento, de todas No, maneras. solo era para decirle que no me preocupara, Sí. profe. Ah, bueno, no, tranquilo, pero como de todas maneras tengo que seguir escribiendo y parece que el teclado es el que me está Sí. jugando la mala Ajá. pasada, entonces vamos a ver. Bueno, entonces decimos que son recursos tangibles, apreciables en dinero y que están bajo el control de la empresa. Cuando yo hablo de recursos tangibles, recursos tangibles, me refiero a qué? A bienes que tienen un cuerpo cierto, que tienen una forma física independientemente de nosotros, ¿cierto? Es decir, que nosotros los podemos ver, los podemos tocar y hasta en algunos casos los podemos mover, como un escritorio, como un computador, como un edificio, como un terreno, como un vehículo, ¿cierto? Esos son bienes tangibles porque nosotros los podemos ver, existen independientemente de nosotros y además en algunos casos como los vehículos, los equipos de computación, los muebles en seres, el equipo de oficina, los podemos mover, los podemos desplazar de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, entonces a eso me refiero cuando hablo de activos fijos, pero además contablemente tienen que ser apreciables en dinero, es decir, tienen que tener algún valor, porque de lo contrario no podríamos registrarlos en la contabilidad como un activo. Y además de eso, que estén bajo el control de la empresa, es decir, que sea la empresa la que determine qué se hace o no con esos activos. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Entonces, ahí decimos que, por ejemplo, entonces, terrenos, terrenos, edificios, edificios, vehículos, equipo de oficina, computadores, etcétera. Muy bien. Entonces, hasta ahí entonces claro el concepto de activos fijos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene duda? No, profe, Claro, bien. hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a mirar la clasificación. Esos activos fijos los vamos a encontrar nosotros clasificados y entonces voy a decir, lo vamos a tener en el PUG. En el PUG los vamos a encontrar por el grupo 15. El grupo 15 que los conocemos como propiedades, planta y equipo. Propiedades, planta y equipo. Ese es el grupo 15 que ustedes conocen o conocieron en el plan de cuentas. Ahí los vamos a encontrar. ¿Sí? Pero ya también tenemos que decir que además de que los encontramos en el grupo 15 como propiedades, planta y equipo, se clasifican entonces así. Se clasifican en no depreciables, en depreciables, digamos, agotables primero, agotables, y tercero, depreciables. Entonces, cuando hablamos de los no depreciables, no depreciables, son los que mantienen su valor a pesar del uso o la obsolescencia.
Los no depreciables son los que mantienen su valor a pesar del uso o la obsolescencia. Estoy queriendo decir que son aquellos activos que no pierden valor a pesar de que los estemos utilizando, ¿cierto? O que generalmente no son afectados, no se ven afectados por cuestiones de obsolescencia, que porque ya son obsoletos, que porque ya eso no se usa, que porque está pasado de moda, no. Estos activos no se ven afectados por ese valor. Ejemplo de estos son los siguientes. Los terrenos. Los terrenos mantienen su valor en el tiempo, a pesar de que usted le pase 500.000 volquetas cargadas de acero por encima, el terreno permanece ahí. A pesar de que usted le tenga 4 millones de vacas o de caballos permanentemente pasando por ahí, el terreno sigue estando ahí. Entonces, no pierde valor ni por el uso, ni cae en un proceso de obsolescencia o en desuso como tal, ¿cierto? Tampoco caen en desuso ni se deprecian las construcciones en curso. Las construcciones en curso tampoco se deprecian y mantienen su valor. ¿Por qué? Porque a medida que usted va haciendo una construcción, a medida que usted va construyendo, lo que va haciendo es agregándole más valor al activo como tal. Y tenemos también la maquinaria, y equipo en montaje. La maquinaria y equipo en montaje. ¿Por qué hablamos de maquinaria y equipo en montaje? Porque cuando una empresa adquiere una máquina, pero para poderla poner a producir necesita entonces hacer cierto tipo de adecuaciones. Entonces que tiene de pronto que construir una base para poderla montar ahí, que tiene que además de eso hacer algunos trabajos de adaptación que tienen que ver de pronto con aspectos eléctricos o electrónicos. Entonces tiene que incurrir en unos costos. La máquina entonces todavía no estaría produciendo hasta tanto, no se le haya hecho todo ese tipo de trabajos que la permitan entonces poner en condiciones de uso. Entonces, mientras no esté produciendo, la maquinaria estaría en un proceso de instalación, de montaje y de puesta en marcha. Y por lo tanto, no se depreciaría, no tendría ningún desgaste por eso, porque no hay uso. Esos son los activos no depreciables y mantendrán entonces su valor a pesar del uso o la obsolescencia. Que tenemos también los activos agotables. ¿Cuáles son los activos agotables? Los representados por recursos naturales no renovables. Recursos naturales no renovables, es decir, ejemplo, minas, yacimientos, las minas, los yacimientos y pozos artesianos. Entonces estamos diciendo que los representados por recursos naturales no renovables como minas, yacimientos y pozos artesianos. ¿Por qué? Cuyo valor se va agotando a medida que se hace el proceso
extracción o explotación del recurso que contiene. Bueno, entonces, toda esta ortografía se las corrijo luego en el material que les haga llegar entonces a QDIS. Entonces está diciendo que son agotables aquellos recursos naturales no renovables, como por ejemplo las minas, los yacimientos, las canteras, los pozos artesianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos son activos fijos a los cuales se les va a extraer un producto. Y esos activos entonces van perdiendo valor en la medida en que se hace la extracción o explotación del producto. Me explico. Si tenemos un yacimiento de petróleo, a ese yacimiento de petróleo se le descubre que tiene, por decir algo, 50 millones de galones de petróleo que se le pueden extraer. Entonces, ahí ese yacimiento va a tener un valor. Pero a medida que se va sacando petróleo, por cada galón de petróleo que se le vaya sacando, se le vaya extrayendo a ese yacimiento, entonces el recurso como tal va valiendo menos, ¿sí? Su costo va a ser menos. ¿Por qué? Porque su producción se va agotando en el tiempo a medida que se hace el proceso de explotación o de extracción del yacimiento, ¿sí? Eso es. Si hablamos de una cantera, como por ejemplo, ustedes han pasado por aquí yendo para Marsella, aquí por Combia, que vemos lo que conocemos normalmente como la balastrera. Ahí entonces, eso es una cantera de la cual simplemente es una montaña de la cual se va extrayendo un producto. En este caso, simplemente se va extrayendo piedra, lo que conocemos como afirmado para las carreteras. A medida que se va derrumbando esa montaña y se le va sacando entonces ese producto, esa piedra, esa montaña, ese producto hace que la cantera como tal tenga menos valor. ¿Por qué? Porque su producción se va agotando en la medida que le vamos sacando el producto. Por eso entonces a esto se les conoce como agotables, van perdiendo valor a medida que se va agotando la producción del mismo. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos no depreciables y agotables. Ahora vamos con lo que nos va a meter en el cuento, los depreciables, ¿cierto? Los depreciables, entonces decimos que los activos depreciables son aquellos susceptibles de perder valor por el uso, la caída en desuso u obsolescencia. O sea, desuso y obsolescencia es exactamente lo mismo. Entonces, aquellos activos que son susceptibles de que su valor se vaya disminuyendo a causa de el uso o a causa de la obsolescencia, se les conoce como activos depreciables. Bien. ¿Cuáles vamos a encontrar ahí? Ejemplo, tenemos nosotros construcciones, construcciones,
vehículos, vehículos, equipos de oficina, equipos de computación, muebles sin seres, etcétera, ¿cierto? Todos aquellos entonces susceptibles de perder valor a causa del uso o de la obsolescencia, como las construcciones, los vehículos, los muebles sin seres, los computadores, esos se conocen entonces como activos depreciables. ¿Por qué? Lo explico o trato de explicarlo de manera sencilla. Cuando nosotros compramos un escritorio, ese escritorio cuando está nuevo, pues tiene un valor, ¿cierto? Y seguramente va a ser un equipo muy bonito, está nuevo y todo eso, y entonces tiene un costo porque está nuevo, ¿sí? Cuando el activo ya va siendo utilizado, se va desgastando, su presentación va siendo diferente, ya se puede ir perdiendo pintura, se puede ir oxidando, en fin, eso hace que ese activo entonces también vaya perdiendo valor, no sea el mismo a pesar de que puede estar muy bien aparentemente, a pesar de que lo hayamos tratado bien, pero el solo proceso de estarlo utilizando hace que el activo no sea el mismo. Cuando usted compra un carro, por ejemplo, una moto, siempre le han dicho, no es que la moto o el carro tienen un valor cuando está en el almacén, pero una vez que usted sale del almacén, ya el vehículo vale menos y tiene toda la razón, ¿cierto? Significa es que el uso o simplemente el contacto con el medio ambiente hace que este tipo de activos vayan perdiendo valor. Entonces, el escritorio que usted compró hace un año le costó 100.000 pesos, pero después de un año usted dice, no, ya este escritorio ya no vale 100.000. ¿Por qué? Porque ya tiene un año de uso. Significa que al cabo de un año, eso que usted compró por 100.000 seguramente vale 90.000 y así sucesivamente. Eso es entonces a lo que se refiere ese proceso, ¿cierto? Ese tipo de activos que van perdiendo valor. Entonces, ¿cuáles son? Construcciones, vehículos, equipo de oficina, computadores, etc. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de activos que por el uso vayan perdiendo valor, ¿sí? Entonces, ya nosotros vemos que básicamente casi todos los activos fijos van perdiendo valor. Los únicos activos que no se deprecian, son los terrenos. Siempre debemos tener claro esto. Los terrenos jamás se deprecian. Puede que se desvaloricen, que es otro concepto diferente, pero no depreciación. Entonces, los terrenos no se deprecian, las construcciones en curso no se deprecian, la maquinaria y equipo de montaje tampoco se deprecia. Estos son los únicos 3 activos que no sufren depreciación, pero que hay una situación, no podemos confundir construcciones en curso con construcciones. Cuando yo me refiero aquí a construcciones, estamos hablando de construcciones ya totalmente terminadas y totalmente colocadas en uso, ¿sí? Cuando hablamos de maquinaria y equipo de montaje, es una situación diferente a la maquinaria. La maquinaria sola es una maquinaria, se entiende que es un activo que ya está colocado entonces en un proceso de producción, que ya está produciendo. En la medida en que ya esté produciendo, entonces esa maquinaria seguramente va sufriendo un desgaste y ese desgaste es el que vamos conociendo nosotros como un proceso de pérdida de valor, ¿sí? Hasta ahí me hago entender, muchachos. Bien, ahora, que los activos fijos, además de clasificarse en no depreciables, agotables y depreciables, también nosotros vamos a tener que tener presente que estos activos depreciables
tienen una vida útil. Generalmente los activos depreciables tienen una vida útil. Cuando usted compra un vehículo le dicen, la vida útil del vehículo, pues hay 5 años, por ahí 8 años, ¿cierto? Eso es entonces vida útil, ¿cierto? ¿Y qué se entiende por vida útil? Simplemente podemos decir que vida útil es el lapso de tiempo que la vida útil se considera eso, el lapso de tiempo durante el cual se espera que el activo preste servicio o genere ingresos a la empresa. ¿Cuál es un activo que preste servicio? El activo que preste servicio es aquel que la empresa adquiere para utilizarlo de manera permanente, de manera continua en las labores propias del objeto social, como por ejemplo los escritorios, como por ejemplo los computadores, como por ejemplo un vehículo para el transporte de los pasajeros, de los trabajadores, o un vehículo para el transporte de la carga de la empresa. Esos son entonces activos fijos que la empresa adquiere para utilizarlos en el desarrollo de sus actividades relacionadas con el objeto social. Lo mismo una construcción, un edificio, una bodega, una oficina. Esos son activos fijos que han sido adquiridos para utilizarlos de manera permanente, es decir, por muchos años, en las actividades propias del objeto social de la empresa. ¿Sí? Eso es entonces el concepto de vida útil. Ahora, que la vida útil la vida útil debe ser entonces estimada. La vida útil generalmente tiene que ser entonces un proceso de estimación. ¿Sí? ¿Qué significa un proceso de estimación? Que la empresa, después de un análisis muy juicioso, puede determinar a través de un comité de gerencia cuánto tiempo espera utilizar ese bien, ese activo. Entonces, por eso siempre será una estimación, porque para una empresa puede ser que un activo dure 8 años, pero en otra empresa un activo de similares condiciones diga, no, aquí va a durar 5 años. Y eso dependerá de qué, del uso que la empresa le piense dar al activo, ¿cierto? Bien. Ahora, anteriormente cuando uno miraba la norma contable decían, es que los activos, la vida útil de los activos generalmente es que construcciones y oleoductos era 50 años, 20 años, que barcos, trenes, aviones, equipo de oficina, maquinaria, muebles y enseres, se establecía que la vida útil de esos bienes era aproximadamente 10 años. Que los equipos de computación, a los equipos de computación generalmente se les establecía una vida útil de 5 años, lo mismo que a los vehículos. Pero ya con el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad e información financiera, ya se estableció que las vidas útiles de los activos no podían ser una camisa de fuerza para todas las empresas, porque cada empresa podía entonces usar el activo de manera diferente y por lo tanto entonces cada empresa tiene la libertad de poder estimar cuál será la vida útil que le estimará a cada uno de sus activos. ¿Sí? Entonces, a uno le pueden decir en una empresa, un vehículo dura 5 años, pero en otra empresa le pueden decir, no, este vehículo, un vehículo similar a ese, la vida útil son 8 años o son 10 años. ¿Sí?
Entonces, por eso siempre vamos a decir que esta vida útil debe ser estimada. Debe ser estimada por las normas, perdón, por la gerencia. Por la gerencia de la empresa. Entonces nunca nadie nos podrá decir, no, es que la vida útil del vehículo son 5 años. No, eso era antes. Si le llegan a decir eso, usted va a decir, no, ya no, porque dependerá simplemente de las condiciones en que la empresa pretenda usar el activo. ¿Sí? Por eso entonces siempre será una estimación. Bien. Vida útil. Ahora hablamos de la depreciación, ¿cierto? La depreciación. No sé por qué me está escribiendo esto con rojo, pero ahorita lo cuadro. Entonces, la depreciación la vamos a entender entonces simplemente como la pérdida de valor de un activo fijo a causa del uso o la obsolescencia. Entonces, la depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo a causa del uso o la obsolescencia. Entonces, en la medida en que se utilice mucho, el activo se desgasta o no se desgasta más o se desgasta menos, ¿cierto? A veces digo que esto es como el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio que dice uno que al principio recién casado, cuando es recién casado se le da como a violín prestado, por la mañana, a media, como a las 11, a mediodía, por la tarde, por la noche, no para, ¿cierto? Pero ya después de 6 años, de 6 meses o de 5 años, ya los besos, como dicen, empiezan a saber a cobre, y entonces ya el uso es menos, o como cuando el niño tiene, usted le regala al niño Dios un triciclo, el niño el primer año, el primero 6 meses, monta todos los días en el triciclo a toda hora, pero ya después el triciclo lo utiliza muy poquito, lo va dejando arrumado, ¿cierto? Eso entonces ya, ahí estamos hablando de que el uso o el desuso hace que vaya perdiendo valor el activo como tal. Pero bueno. Bien. Ahora, ¿cómo se contabiliza? La contabilización de la depreciación. Siempre la depreciación entonces será como un gasto para la empresa y la vamos a ver entonces en qué cuenta. Cuentas 5160 o 5260. $51.60 o $52.60, que son gastos por depreciaciones, ¿sí? Ahí vamos a llevar siempre el registro contable de la depreciación. Ahora, ¿de qué manera? O que también ahí vi algunos en el otro taller que había colocado inicialmente, que era el taller de repaso, varios se equivocaron y no tienen claro cuándo se debita o cuándo se acredita una cuenta, entonces nos toca entrar a repasar esa dinámica de las cuentas, porque si no vamos a tener
de pronto algún inconveniente en adelante cuando estemos hablando de estados financieros. Entonces aquí vamos a decir que siempre será de manera débito. Muy bien. Contra la otra cuenta que es en una cuenta del grupo 15. Del grupo 15, la que sea, de depreciación acumulada. Y en este caso, esta cuenta se acredita. Ya vamos a ver cómo se hace el proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que revisar también nosotros? Los métodos de depreciación. Métodos de depreciación. Y para efectos de reconocer y calcular esa depreciación existen tres métodos. Un primer método se conoce como método de línea recta. Método de línea recta. Este método tiene una particularidad y es que estima que los activos pierden una porción igual de su costo durante cada periodo de vida útil. Pierde una porción igual durante cada periodo de su vida útil. ¿Cómo se calcula? Para calcularlo vamos a utilizar esta fórmula. Depreciación debe ser igual a costo del activo menos el valor de salvamento por el tiempo y sobre la vida útil. Sobre la vida útil. Resumiéndola, puedo decir que esa depreciación con una fórmula será esta. Depreciación igual costo del activo menos valor de salvamento por tiempo, y todo esto
sobre la vida útil. Sobre la vida útil. Entonces, me explico. Si nosotros tenemos, ejemplo, un vehículo con costo de $60 millones. Con costo de $60 millones. Con vida útil de 8 años. Tiene una vida útil de 8 años. Entonces, bueno, aquí tengo un problema con un formato que yo tengo que mirar cómo se quita. Bien. Entonces nos está diciendo, un vehículo que tiene una vida útil de 8 años y que tiene un costo de $60 millones. Si yo voy a calcular la depreciación anual, ay, hombre, por dios, me hizo una mala jugada este teclado hoy, me tiene aquí sufriendo. Bueno, hoy como que era el día de él. Bueno, voy a tratar de hacerlo más bien en un Excel. Entonces yo comparto con esta hoja de Excel. Más fácil de visualizar acá. Entonces tenemos aquí, activo. Activo, entonces decimos que es un vehículo. Que tenemos costo $60 millones. Y que tenemos vida útil 8 años. 8 años. De acuerdo con la fórmula nos está diciendo que la depreciación es igual al costo del activo menos el valor de salvamento. Y que todo esto, por el tiempo, sobre la vida útil. Muy bien. Entonces ahí
vamos a reemplazar nosotros y decimos que la depreciación entonces será igual a esta forma, a esto. 60 millones de pesos, que es el costo del activo. A eso le vamos a restar el valor de salvamento, que sería en este caso 0, porque no nos está dando valor de salvamento. Ya les voy a explicar también el valor de salvamento, en qué consiste. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el tiempo. En este caso, digamos que la depreciación, vamos a calcular entonces depreciación mensual. Depreciación mensual. Entonces la vamos a calcular por un mes. Y vamos a dividir eso entre la vida útil. Y la vida útil nos dice que son 8 años. 8 años. Pero que como nos están pidiendo la depreciación mensual y no anual, entonces estos 8 años los debo convertir a meses. Lo multiplico por 12 meses. Así las cosas. Voy a tener que la depreciación de este vehículo va a ser entonces 60 millones de pesos menos 0 por 1 y todo esto dividido entre 12 por 8, 96 meses. Quiere decir que la depreciación será entonces igual a el costo, estos 60 millones de pesos, dividido entre 96 meses. Quiere decir que este vehículo cada mes está perdiendo de su valor 625.000 pesos. Ese sería entonces el gasto por depreciación. ¿Y cómo lo vamos a contabilizar? Entonces nos dice que en ese caso la contabilización se va a hacer así. En la 5160, que es gasto de depreciación, voy a llevar entonces un débito por 625.000 pesos. Y en la cuenta 1540, que es equipo de transporte, voy a llevar un crédito por 625.000 pesos. Ese sería el proceso. Entonces aquí tenemos nosotros la información del activo, ¿sí? Tenemos la información del activo. Tenemos entonces aquí la fórmula. Y el desarrollo de esa fórmula, que finalmente nos dice que es esto, ¿cierto? Es el costo del activo menos un valor de salvamento de 0 y todo eso multiplicado por un mes y dividido entre 96 meses. Lo que nos dio aquí es la depreciación mensual. ¿Sí? Digámosle acá, mensual. Porque era lo que nos estaban pidiendo. Además, ¿por qué? Porque la depreciación la debemos nosotros contabilizar siempre de manera mensual. Y este es entonces el proceso contable de la depreciación. Pregunto, muchachos, si hasta ahí me he hecho entender con el ejemplo. Profe, una pregunta. Señora. ¿Siempre va a ser por meses? Sí, siempre la depreciación, ojo, la depreciación va a ser siempre la tenemos que calcular mensual cuando ya tenemos el activo.
Pero ojo que hay que tener en cuenta en qué fecha nosotros compramos el activo para la depreciación del primer periodo. Por ejemplo, si yo compro el activo el 15 de enero, por ejemplo, o el 20 de enero, significa entonces que la primera depreciación del activo no va a ser por un mes. ¿Por qué? Porque como yo la tengo que hacer siempre al final de cada mes, entonces yo digo al 30 de enero que voy a causar la depreciación, ¿cuánto tiempo llevo con ese activo? Y pues solamente tengo con el activo 10 días. Entonces, en ese caso, la depreciación del mes de enero, cuando se compra el activo, será entonces el equivalente a 10 días nomás de uso del activo. Ya de ahí para adelante, sí, será de manera mensual del activo hasta el último mes de vida útil, ¿cierto? En el último mes de vida útil ya no se depreciaría por el mes completo, sino por los otros meses. Perdón, por los otros días faltantes, que es en el primer mes lo estaríamos depreciando por 10 días. En el último mes el activo iría hasta los 20 días de ese mes. Y entonces en el último mes la depreciación la estaríamos calculando sobre 20 días, que sería al terminar ya la vida útil del activo. Pero entonces ya eso contablemente es un proceso que se va haciendo de manera mensual. Pero siempre, vuelvo y repito, debemos tener presente que se debe calcular al final de cada mes, al final de cada mes. No es que tiene que pasar entonces 30 días, que yo lo compré, por ejemplo, el 20 de enero, y entonces tengo que esperar y hacer la depreciación el 20 de febrero. No, tiene que ser al final de cada mes, siempre mes calendario. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí lo hice mensual, ¿por qué? Porque sabemos ya que la tenemos que causar de manera mensual y uno parte de la idea, bueno, que casi siempre es mensual. Generalmente por día es solamente cuando yo lo compro, no al principio del mes, sino después del principio del mes, y entonces ahí sí tengo que decir, en este mes, ¿cuántos días llevo con el activo? Entonces, si no llevo sino 10 días, 15 días, 20 días, 25 días, se depreciaría entonces en ese caso por los días. Y la vida útil en este caso ya serían los años, que sería la estimación, pero ya no multiplicado por 12 meses, sino multiplicado por 360 días. Porque además tenemos que tener presente que en contabilidad los años los tomamos como años comerciales, teniendo en cuenta que cada mes son 30 días, entonces cada año serían 360 días. ¿Claro hasta ahí? Entonces, vamos a decir nosotros aquí. En el mes 1, por ejemplo, en el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, y así sucesivamente. Entonces, estamos diciendo en el mes 1, ¿cuánto se deprecia el activo? En el mes de enero. Entonces, digan, en el mes 1 se deprecia 625,000 pesos. Ahora, en el siguiente mes, ¿cuánto se va a depreciar? 625,000 pesos. En el tercer mes, ¿cuánto? 625,000 pesos. Y así sucesivamente, 625,000 cada mes durante toda la vida útil. Durante cada mes de su vida útil, ese activo estará perdiendo siempre el mismo valor. Por eso decimos que es en línea recta. Porque si nosotros cogiéramos eso, por decir algo aquí, en un plano cartesiano, si lo miráramos en un plano cartesiano, ¿sí? Uno mirar esta situación así y decir que, a ver, ¿dónde está este? Aquí. Entonces yo podría decir que aquí tengo el valor del activo. Y yo digo que el valor del activo, por decir algo, fueron 60 millones. Y entonces voy diciendo que aquí tendría el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4. Entonces estamos diciendo que si aquí tuviéramos, esto fuera 625, entonces significaría que este activo en este periodo estaría perdiendo aquí, al final de este mes estaría perdiendo 625. ¿Sí? Este sería. Que en el mes siguiente estaría perdiendo otros 625. En el otro mes 625. Y el comportamiento sería siempre un comportamiento de línea recta. Iría así. ¿Hasta cuándo? Hasta el último
mes de vida útil del activo. Siempre perdería 625.000. Ya el multiplicar eso por toda esa vida útil nos tiene que dar ¿cuánto? El costo del activo, que serían 60 millones de pesos. Ahora, eso también lo podemos ver reflejado nosotros en una tablita. Pero para la tablita lo voy a hacer de manera anual, porque si no se nos vuelve muy larga. Simplemente para mirar cómo es el proceso entonces de pérdida de valor hasta que el activo valga cero. Entonces vamos a suponer que la depreciación, si fuera depreciación anual, entonces podríamos hacer una tablita en la cual tengamos acá los años, el gasto, por depreciación. Tendríamos la depreciación acumulada. Y tendríamos el costo del activo. Muy bien. Y vamos a construirla entonces aquí diciendo que son los años. Entonces partimos de que el año cero cuando compramos el activo. Cuando compramos el activo, ese activo costó 60 millones de pesos. ¿Sí? Ahí, cuando lo estoy sacando del almacén, todavía no se me ha depreciado. ¿Cuándo se deprecia? Al final del año 1, al final del año 2, al final del año 3, del año 4, del año 5, del año 6, del año 7 y del año 8. ¿Sí? Obviamente haciendo el cálculo de manera mensual. Me está diciendo entonces que la depreciación anual sería entonces tomar los 60 millones de pesos y ya dividirlo entre la vida útil, que sería entonces 8 años. La depreciación anual sería este valor, 7.500.000 pesos. Este activo entonces, cuando usted coge estos 625.000 de cada mes y lo multiplica por 12 meses, al año el activo estará perdiendo de su valor 7.500.000. Hasta ahí me hago entender. Profe, ¿cómo hizo eso de 7.500.000? Simplemente cogí estos 60 millones de pesos y los dividí entre la vida útil, entre 8 años. Ah, bueno, profe, gracias. Ahí me da la depreciación anual, 7.500.000. ¿Es claro eso para todos o alguien tiene duda? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está muy al final, sí, muy perfecto. Entonces, al final del año 1 nos está diciendo cuánto se deprecia el activo. Entonces, nos dice que se deprecia 7.500.000, ¿cierto? Listo. Que al final del año 2 se deprecia entonces 7.500.000, ¿sí? Y así, al final del año 3, ¿cuánto? 7.500.000. ¿Sí? Y así sucesivamente va perdiendo entonces 7.500.000 durante cada año. ¿Sí? Durante cada año. Ese activo estará perdiendo entonces 7.500.000. Por eso hablamos de línea recta. Pero ¿cuál es, a dónde tenemos que llegar? Hasta que el activo haya perdido totalmente su valor. Entonces, al final del año uno dice que ¿cuánto se ha depreciado el activo? Como no lleva sino un año, entonces se ha depreciado entonces 7.500.000. ¿Cuál será el costo del activo entonces ahora? Entonces, el costo del activo será el costo de adquisición, ¿cierto? Menos la depreciación acumulada. Entonces dice que es
este valor, ¿cierto? Más 60 millones de pesos, menos la depreciación acumulada, 7.500.000. Quiere decir que este activo que en enero nos costó 60 millones de pesos, al finalizar el primer año, se habrá desgastado 7.500.000 y que contablemente tendrá un valor o un costo de ¿cuánto? De 52.500.000. Hasta ahí me hago entender. Sí, profe. ¿Claro? Muy bien. Ahora, para el año 2, ¿cuánto se depreció? 7.500.000. ¿Y en los 2 años cuánto se habrá depreciado? Entonces nos dice que en los 2 años se habrá depreciado la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2, ¿cierto? ¿Cuánto se habrá depreciado? 15 millones de pesos. Y que entonces el costo será, ya al final del año 2, será el costo del activo menos la depreciación acumulada, que será esta. ¿Cuánto valdrá el activo al final del año 2? 45 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya al final del año 2 ha perdido 7.500.000 pesos del año 1 más 7.500.000 pesos del año 2. Es decir, en total ya se ha depreciado 15 millones de pesos por los 2 años. Y nos queda un costo neto de 45 millones. Hasta ahí me hice entender. Sí, profe. Bien. Si alguien tiene alguna duda, bien, pues me comenta que inmediatamente lo cuadramos. Ahora, en el año 3, ¿cómo sería? En el año 3 sería entonces la depreciación del año acumulada del año anterior, ¿cierto? Más la depreciación del año. Es decir, que en ese caso tendríamos más esta depreciación acumulada del año 2 hasta el año 2, más la depreciación, el gasto por depreciación del año 3, serían 22.500.000. Y el costo neto del activo sería entonces el costo histórico, o sea, el costo inicial del activo menos la depreciación acumulada al final del año 3, que sería este. Quiere decir que al final del año 3, el activo en contabilidad vale 37.500.000. ¿Claro eso para nosotros? Bien. En el año 4, entonces tiene este valor más la depreciación del año 4. ¿Cierto? En el año 4, al final del año 4, el activo vale los 60 millones que se pagaron por él menos lo que ha perdido de valor hasta ese momento, 30 millones. Al final del año 4, el activo contablemente tiene un valor de 30 millones de pesos. En el año 5, entonces la depreciación acumulada de ese activo será la depreciación acumulada hasta el año 4 más el gasto de depreciación del año 5. Quiere decir que se ha depreciado 37.500.000 y que el costo neto ahora en libros de ese vehículo es 60 millones de pesos que pagamos por él, menos su desgaste hasta ese momento, 37.500.000. Es decir, ese activo ya en la contabilidad solamente tendría un valor de 22.500.000. ¿Me hago entender? Sí, señor. Claro, muy bien. Y así sucesivamente seguimos entonces con los otros años hasta que al final estamos diciendo, mire, al final el activo tiene que tener un valor de, perdón, dije una cosa al revés, más este valor menos este valor. Ahora, más este valor menos este valor y más este valor menos este valor. Es decir, miren que al final el activo tiene un valor de 0. Es decir, ya el activo cuando terminó su vida útil ya no vale, contablemente no vale absolutamente nada para la empresa. ¿Sí? Ahí. Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿qué pasa si el activo realmente todavía está en condiciones de uso? Si el activo está en condiciones de uso, la empresa tendría que haber analizado eso de manera anterior, por ahí con 1 o 2 años de antelación, para determinar si la vida útil del activo se puede prolongar más tiempo. Y si se puede prolongar, pues simplemente coge el saldo que esté en ese momento pendiente de depreciar y lo va a diferir por el tiempo que considere que tendría el activo de vida útil de ahí para adelante, o sea, lo que se prolongue la vida útil.
Pero eso es un proceso que hay que hacer de manera anual. Si se considera que el activo va a poder tener entonces una vida útil mayor a la que le habíamos estimado inicialmente. Eso es un proceso que se tiene que hacer también a través de una decisión gerencial. Muy bien. Hasta ahí me he hecho entender, muchachos, con el método de línea recta. Sí, profe. Sí, muy bien. Ahora volvamos a esta tablita que no he podido saber por qué se me fue ahí, pero bueno. Entonces, el segundo método. El segundo método será entonces el método de reducción de saldo. Método de reducción de saldos. Estamos viendo que este es un método que permite calcular la depreciación de cada periodo por medio de un factor que se aplicará al saldo pendiente por depreciar del activo. Es decir, cada periodo tenemos que establecer cuál es el saldo pendiente por depreciar del activo y aplicarle Profe, entonces, ¿sí? qué pena, usted escribió eso ahí en Excel. No, este no está en Excel. Este está en el otro. No, ustedes están viendo Excel, qué pena. Qué pena. Espere ya. Ah, tranquilo, profe. Ya vuelvo allá. Claro, es que se me olvidó que tenía que compartirles. Era la de esta. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí sí estamos viendo. El método de reducción de saldos es ese. Decimos que este método permite no sé qué le dice a este teclado. Mejor entonces les voy diciendo que eso, me voy acá más bien para, a ver si en Excel me permite más fácil hacerlo. Ahí estamos viendo nuevamente Excel, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, entonces hablemos de aquí del método no, definitivamente tocó cambiar de teclado.
Entonces me dice que este método, entonces, permite calcular la depreciación por medio de un factor que se aplica al saldo por depreciar de cada periodo. Este tiene una formulita muy particular. Entonces, la voy a escribir. Acá dice que es 1 menos. A ver si soy capaz de... el factor. Factor es igual a 1 menos la raíz n de el valor de salvamento sobre la vida útil. Perdón, sobre la vida útil, no, sobre el costo del activo. Sobre el costo del activo. Vamos a ver si me da forma. A ver si puedo construir aquí una... Lo que más fácil lo busco por acá y la copio. Téngame paciencia, ya les copio la fórmula.
Bueno, valor residual menos que sobre costo del activo. Bien. Pues no se ve como muy bien aquí. Está desconfigurado esto, muchachos. Les voy a pedir disculpas por la situación, pero en la guía que les mande va a estar la formulita bien organizada, ¿cierto? Que básicamente, Bueno, profe. es... voy a compartir esta para que ustedes la puedan ver de mejor manera. Voy a compartirla con... Bien, esta es realmente la formulita. Método de reducción de saldo es esto. Entonces nos dice que es 1 menos la raíz n del valor residual o valor de salvamento sobre el costo histórico. Ese valor residual es el valor de salvamento que la empresa se lo asigna considerando pues cuánto puede valer el activo al final de la vida útil. Es posible que la empresa diga, bueno, cuando este activo cumpla su vida útil, se podrá vender por 5 millones de pesos, o podrá vender por 1 millón de pesos, o simplemente se va un montón de chatarra que ya no valdrá nada, entonces no le estima valor de salvamento, ¿sí? Y n en esta fórmula siempre será la vida útil del activo expresada en años. Eso será entonces el registro de esta fórmula para efectos de calcular la depreciación por este método. Y tenemos un tercer método que es el método de unidades de producción. En el método de unidades de producción, que nos dice simplemente que consiste en calcular de manera periódica, es decir, al final de cada mes la depreciación de los activos con base ya no en los años de vida útil, sino con base en el nivel de actividad, en el nivel de producción que el activo haya alcanzado cada mes, ¿cierto? Y para eso, ¿cómo vamos a calcular la depreciación? Entonces, la depreciación se va a tomar el costo histórico del activo, se va a dividir entre la capacidad estimada de producción del activo. ¿Cuál es la capacidad o quién nos da la capacidad estimada de producción del activo? El productor, el proveedor del activo. Si usted va a comprar una máquina para fabricar un producto X, usted le dice al proveedor, ¿cuántas unidades me podrá fabricar esta máquina en condiciones normales? Y él le va a decir, le puede fabricar 1 millón de unidades, 5 millones de unidades, 10.000 unidades, qué sé yo, ¿cierto? De acuerdo con el tipo de maquinaria y de acuerdo con el tipo de producto que se vaya a fabricar, el proveedor le dirá cuál es entonces la capacidad estimada de producción del activo. Y esto le va a dar a usted un valor, un factor que luego lo multiplicará por el número de unidades. Este nivel de actividad alcanzado es simplemente la cantidad de unidades que la maquinaria haya producido durante cada mes, ¿cierto? Ahora, eso si se trata de una máquina que fabrica unidades. Pero si, por ejemplo, nosotros le vamos a aplicar esta fórmula a un activo como, por ejemplo, un vehículo, cuando usted tiene vehículos para transporte, usted no puede decir, bueno, lo voy a depreciar por años. ¿Por qué? Porque no le saldría, ¿cierto? Entonces diría, bueno, lo voy a depreciar más bien por kilometraje recorrido. Entonces, en el caso de los vehículos, por ejemplo, si voy a aplicar la fórmula de unidades de producción, siempre voy a tener una capacidad de producción estimada en kilometraje recorrido y lo voy a multiplicar por el kilometraje que se haya recorrido durante cada mes. Si estoy hablando, por ejemplo, de un avión, los aviones se deprecian por horas de vuelo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta es la capacidad instalada o la capacidad estimada de vuelo que podrá tener este avión en su vida útil? Y esa estimación, vuelvo y repito, se la va a dar a usted quién, seguramente el proveedor, el fabricante, y lo multiplicará por el número de horas de vuelo que haya tenido el avión durante cada mes. Si hablamos de un barco, el barco entonces se va a depreciar de acuerdo con las millas náuticas recorridas, entonces también mirará eso. Entonces, dependiendo del tipo de activo, podrá ser, si es una maquinaria, por unidades de producción,
Si es un vehículo, por kilometraje recorrido. Si es un avión, por horas de vuelo. Y si es un barco, será generalmente por millas náuticas recorridas. Eso hará entonces que la depreciación que se calcule sea una depreciación mucho más cercana a la realidad del costo del activo. Y la contabilización por cualquiera de los tres métodos es exactamente el mismo. Un débito a la cuenta 5160 o 5260 y un crédito en la cuenta del activo. Aquí aparece, bueno, aquí yo tengo como 1592, lo voy a borrar porque ya no esa cuenta ya no se utiliza bajo el sistema de normas internacionales, sino que se aplica directamente en la cuenta del activo como depreciación acumulada con un crédito. Siempre este será el registro contable, sin importar si el método es de unidades de producción, si el método es el método de reducción de saldos o si el método es un método de línea recta. Ese será el proceso entonces de contabilización de la depreciación. Muy bien, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe, bien. No, Voy profe. a preparar entonces una guía con un ejercicio resueltos de tal manera que así despacio como el que acabamos de hacer por cada uno de estos métodos para que usted lo tenga. Y en la próxima clase, entonces, la próxima clase va a ser eminentemente práctica, trabajando sobre cálculos de depreciación, utilizando los tres métodos y obviamente el registro contable. ¿Les parece? Sí, Bueno, profe. profe. Entonces, hoy por hoy me disculpan esta situación técnica que se me presentó. No se me presentó con la clase de la mañana, pero me tocó con ustedes. Les ruego entonces me disculpen, pero la guía sí va a ir, la guía correctamente diligenciada para ustedes. Un abrazo, pues, y que la dicen. Tranquilo, profe. Ok, muy amables. Gracias, No olviden profe. hacerme llegar entonces las correcciones entonces, de la conciliación para poder entonces modificar. ¿Por el correo por dónde? ¿Usted la vuelve a abrir? Súbanmela ahí, yo yo vuelvo y la abro para que me la suban ahí mismo a Q10. Ya la voy a abrir entonces para que queden tranquilos. Muy bien, que la Virgen lo Bueno, profe, acompañe pues y hasta gracias. luego. Bueno, Bueno. profe, Chao, gracias profe. Un igualmente. abrazo. Chao.